Muy buenas tardes, mi querido amigo. Aquí estamos nuevamente para traerles explicaciones de la Biblia, de la gracia de Dios, de todo lo que está aquí en este libro hecho por hombres. Los manuscritos lo tienen escondidos, algunos arqueólogos lo tienen exhibiendo en algunas bibliotecas virtuales y bibliotecas físicas allá en Europa. Mucha lluvia hoy aquí, tenemos más de 3 meses con bastante lluvia y tenemos como un mes con lluvia intensa todos los días. Traigo aquí esta palabra que era para la tribu de Israel, habitada en aquella época del primer siglo, mi querido amigo, y no eran para las naciones del mundo como enseñan los autotitulados de pastores evangélicos, llenos de mentira y de herejía ellos, apóstatas. Como lo dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Las tribus de Israel, durante muchas guerras en aquellos siglos pasados, ellos fueron esparcidos por aquel mundo habitado en aquella época, mi querido amigo. El viejo mundo allá en Europa, en Asia Menor, Asia Mayor, que ahora es Turquía, Irán, la Mesopotamia aquella, Irak, parte de Europa. Esas 12 tribus estaban esparcidas por aquel mundo. En Apocalipsis 1:7 dice: he aquí que viene en las nubes, y todo ojo le verán, y lo que les traspasaron en todos los linajes de la tierra harán, y lo que les traspasaron en todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esos dos pasajes, mi querido amigo, usa la misma palabra griega pule. Palabra griega pule para las tribus de Israel, identificando así una ramificación, o sea, raza o clan, parentesco, tribu. No tiene nada que ver con las naciones de la tierra, mi querido amigo. Es una referencia directa a las 12 tribus de Israel, que se lamentarán en el año 70 después de Cristo, que se lamentaron en el año 70 después de Cristo, debido a la invasión romana, y por fin la ruina y la destrucción de ellos, el juicio sobre ellos, que se la lamentaron. Ahí no dice sobre las naciones habitadas en aquella época, y dice sobre las tribus de Israel, mi querido amigo. Entonces Yahshua lloró por Jerusalén cuando iba entrando a Jerusalén sobre un asno. Jerusalén fue destruida por el fuego con la invasión del Imperio Romano, mi querido amigo. El general Tito y sus ejércitos, eran ejércitos no solamente de Roma, de varias naciones que el Imperio Romano había conquistado. A comando del emperador romano Vespasiano, padre del general Tito, y antes de ser emperador fue un general de guerra que invadió a Judea, destruyó a Judea, mató también mucha gente ahí en Judea, en Israel, y la anexó a Roma. Yahshua profetizó bastante, mi querido amigo, Yahshua profetizó bastante al respecto de la caída y destrucción de Jerusalén. Hubo lloro y crujir de dientes. Los judíos cayeron a filo de espada, donde cerca de 1.100.000 judíos murieron y 95.000 judíos fueron ya llevados cautivos como esclavos para varias naciones en aquel siglo habitado. El historiador, mi querido amigo, del primer siglo, Flavio Josefo, fue un historiador judío romano, relata que desde lejos, él relata en sus libros que desde lejos se veía una gran humazón, un gran fuego, una gran humazón, un fuego tan devastador que parecía que la ciudad de Jerusalén estaba quemándose toda, completamente. Vea cómo está descrito en las Escrituras la condenación de la antigua Jerusalén, destruida en el año 70 con el juicio de Dios sobre Israel. Lucas 19, del 41 al 44 dice: y cuando llegó cerca
Y cuando llegó cerca a ver la ciudad, lloró sobre ella. Se era Yahshua entrando a Jerusalén, diciendo: si también tú conocieses y de cierto en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está oculto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Palabra de Yahshua de Nazaret para su generación, para los judíos de aquella época. No es palabra para nosotros, como lo hacen ver estos estafadores, estos autotitulados pastores, como si fuera para los días de nosotros, mi querido amigo. Es palabra para el pueblo judío de aquella época, que ya se cumplió. Lucas 21, versículos 22, 26 y 32 dice, el versículo 22 dice: porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 26, desmayándose los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán conmovidos. Versículo 32 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Generación de Yahshua de Nazaret del primer siglo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Le dice Yahshua de Nazaret a los judíos que estaban con él ahí, cuando estaba Dios en la carne a través de Yahshua de Nazaret. Los judíos cayeron a filo de espada, mi querido amigo, y los que quedaron vivos fueron llevados como prisioneros, o sea, como esclavos, para toda la nación habitada en aquel siglo, mi querido amigo. La ciudad de Jerusalén fue pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos se cumpliesen. Hubo señal en el sol, hubo señal de luna, hubo señal en las estrellas. Los hombres judíos se desmayaron del miedo y del terror, sorprendidos con lo que estaba viniendo sobre el mundo judío, sobre ellos ahí en Jerusalén. Vamos a leer Lucas 21, 24 y 20 al 26. Dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, perpleja a causa del bramido del mar y de las olas, desmayándose los hombres con el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque los poderes de los cielos serán removidos. Mira también lo que dice Apocalipsis. Mire lo que le acabo de leer aquí en Lucas 21. Mira lo que dice Apocalipsis 18, versículos 10, 16, 17, 19 y 24. Versículos 10, 16, 17, 19 y 24. Versículo 10 dice: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! ¿De qué está hablando el apóstol Juan ahí? La ciudad de Babilonia. ¿Cuál es la referencia que Dios le daba a Jerusalén? Era la ciudad de Babilonia, porque en una hora vino tu juicio. El juicio no es para nosotros, el juicio fue para aquella generación allá en Jerusalén, la generación de Cristo Yahshua y de los apóstoles. Versículo 16 dice: y diciendo: ay de la gran ciudad que estaba cubierta de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedra preciosa y de perla. Versículo 17: porque en una hora ha sido consumida tanta riqueza, y todo piloto y todos los que viajan en nave, y marineros y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Versículo 19: y echaron polvo sobre su cabeza, y gritaron llorando y lamentándose, diciendo: ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían nave en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora han sido desoladas. Versículo 24: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todo lo que ha sido degollado sobre la tierra. Ahí se vio la sangre, ahí hubo la venganza de Dios sobre la sangre de Abel,
sobre la sangre de Zacarías que fue muerto en el altar, sobre la sangre de los profetas que fueron muertos por el propio pueblo judío y por la sangre de Cristo que fue muerto por los propios judíos. Y Dios se vengó sobre ellos. La venganza era sobre ellos, sobre esos judíos, pecadores, adúlteros, desobedientes. Entonces, toda la profecía se cumplió con la destrucción de Jerusalén, mi querido amigo, que sucedió en el tiempo de vida de la generación a la que Yahshua habló. Todo lo que está aquí, toda la profecía se cumplió ahí. Seamos coherentes, honestos, con la verdad contenida en la palabra de Yahshua cuando dijo que volvería dentro de su generación. Piense bien eso, mis amados hermanos, piense bien eso. Piense y aceite la verdad, dejando a un lado su orgullo y su presunción y soberbia. Y piense bien eso, porque esta palabra no es para nosotros. Ya esto todo aquí se cumplió. Los religiosos evangélicos, mi querido amigo, los religiosos evangélicos me pueden llamar a mí de desviado o acusarme que estoy apartado, desviado de esa iglesia falsificada de ellos. Yo les respondo, sí, estoy apartado o estoy desviado, como ustedes me quieren llamar aquí en Brasil, de su comercio, de ese comercio del evangelio que ustedes tienen. Estoy apartado o desviado de su prepotencia religiosa y de los falsos religiosos, líderes religiosos de turno. Sí, estoy fuera de la visión que acreditan que Dios es evangélico. Sí, estoy apartado y desviado del pensamiento de hallar que Dios solo salva a los que frecuentan esos templos o esa iglesia de hombres. Estoy apartado, estoy desviado de los mercaderes de la fe. Sí, yo confieso con mucha sinceridad que estoy completamente apartado y desviado de esas religiones corruptas y avariciosas. Estos pastores evangélicos dicen porque lo he visto, lo he escuchado, y yo cuando era religioso evangélico lo viví y vi tantas cosas que me daba rabia. Ellos dicen, traigan ropa y objetos usados para venderlos en las tiendas aquí, en la puerta de nuestra iglesia, para hacer un bazar y venderlo. Mas las escrituras dicen lo contrario. Mire, esto lo viví yo en esta secta llamada Luz del Mundo, donde la dirige aquí, de autotitulado y hijo de perdición llamado, se me olvidó el nombre, pero aquí esta secta llamada Iglesia Luz del Mundo, se me fue el nombre de un momento, un hombre venezolano dirigido aquí, el dueño de esa empresa religiosa llamada secta evangélica Luz del Mundo, secta pentecostal, se llama Jaime Puerta, allá en Venezuela, un hombre riquísimo, se ha hecho rico a través de ese negocio colocando iglesias en Venezuela y en muchas partes de Latinoamérica, y en España creo que también tiene. Jaime Puerta es el dueño de esa empresa religiosa y tiene a su ganado dirigiendo, a sus lambebotas dirigiendo cada empresa que él coloca en cada ciudad y en cada barrio y en cada país. Mas las escrituras, mi querido amigo, dice lo contrario. Mi esposa y yo donábamos ropa allá a esa secta cuando asistíamos a esa religiosidad, a esa secta, a ese falso evangelio, en esa secta Luz del Mundo. Llevábamos ropa para que el pastor y sus líderes lo donaran al necesitado. Estaba llegando muchos venezolanos en ese tiempo, en el 2018. Muchos venezolanos necesitando de comida, necesitando de posada, necesitando de ropa. ¿Qué hacía ese sinvergüenza pastor y la esposa de él, que también es una sinvergüenza? Hacían un bazar frente a la iglesia de ellos y se ponían a vender esa ropa que uno donaba para que se les regalaban a los pobres, al necesitado. Infelizmente en aquel tiempo uno estaba en una religiosidad con la mente tapada. Y con nosotros cuando vimos eso, mi esposo y yo, mi esposa me mira, pero esa ropa yo la traje.
y era para que la donaran al necesitado. La estaban vendiendo, mi querido amigo, en un bazar, en ese local vendiendo ropa de segunda mano. Nos dio rabia cuando vimos eso. Pero la Escritura dice lo contrario en Primera de Juan 3:17. Si alguien tiene recursos materiales y ve a su hermano tener necesidad y no se compadece, eso no tiene el amor de Dios. Infelizmente, la verdad, ese pastor de esa iglesia Luz del Mundo aquí en Boavista y su esposa y los líderes que están con él no tienen el amor de Dios, porque lo que uno donaba para ser dado al necesitado, al pobre, ellos venían y lo vendían, mi querido. Aquí también lo hace la Asamblea de Dios, esta iglesia pentecostal, la Asamblea de Dios, que prohíben que la gente bata palmas y esas cosas, que prohíben que la gente se vista como quiera vestirse. No le gusta ni que los hombres se coloquen bermudas, ni nada, ni la mujer le utilicen pantalones, ni nada. Es unas reglas y doma de hombres en estas iglesias de hombres. Yahshua detestaba la gritería de los religiosos allá en su época. Lo detesta, Dios detesta esa gritería de estos religiosos evangélicos dentro de sus templos. Mateo 6:5 dice: y cuando oren no sean como los hipócritas, porque les gusta orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las plazas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya están recibiendo su recompensa. Allá en Maracaibo lo he visto mucho, y en mi barrio lo he visto con esta secta pentecostés llamada Ebenezer, con este otro falso apóstol y falso pastor, este ladrón y distorsionador de la palabra llamado William García. Él hace mucha marcha por ahí, por el barrio, mucha caminada con una camioneta, con una caja, un altavoz con micrófono, pegando gritos en la esquina y orando y pegando gritos en la esquina y esas cosas. A eso Dios no le gusta ni le agrada, mi querido amigo. Los que me conocen allá en mi barrio saben que estoy diciendo aquí la verdad, como ellos lo hacen. Y la palabra dice lo contrario de lo que ellos hacen. Los hermanos o ovejas sin pastor, mi querido amigo, es carne para los lobos, ¿verdad? Yahshua es el buen pastor. Mire lo que dice Juan capítulo 10, versículo del 8 al 11. Todos cuantos vinieron ante mí son ladrones y saltadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que entre por medio de mí será salvo, y entrará y saldrá y hallarán pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Mis hermanos, para Dios que habita en cada uno de ustedes, mis amigos, vuelva a Dios. Reflexione. Dios habita en cada uno de ustedes, mi querido amigo. No vuelva para esa casa que los religiosos evangélicos llaman de casa de Dios. Es la casa de Dios, pero del Dios mamón de ellos, mi querido amigo. No es de nuestro Padre Celestial. Es una casa de negocio, de mercadería. Esas iglesias de hombres son casas de negocio y de mercadería. Mira lo que dice Juan 2, versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. En aquella época el templo de Jerusalén supuestamente era la casa de Dios. Pasaba una vez al año el Espíritu de Dios para perdonar los pecados del pueblo judío y de los sacerdotes. Eso fue en la ley, en el pasado. Todos sabemos que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Todos lo sabemos. Tenemos esa conciencia porque la misma Escritura lo dice. Hechos capítulo 7, 48 dice: si bien el Altísimo no habita en templo hecho a mano. ¿Acaso no sabéis, mi querido amigo, que cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo? Lo dice 1 Corintios 6, 19. Si todos ustedes, mi querido amigo, entendiesen eso, no aceptarían ser tratados como ovejas de usurpadores, autotitulados como pastores o como pastores en los días de hoy, en los días actuales. Hay un solo pastor, mi querido amigo, y ese es Dios. Mire lo que en el pasado, antes del año 70, antes del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y ante la venida de Cristo sobre la mente de los elegidos.
Primera de Timoteo capítulo 2 versículo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Yahshua hombre. Cristo fue mediador de los judíos para Dios. De los judíos para Dios. Ahora no hay mediador porque Cristo rasgó el velo y nosotros tenemos acceso directo a Dios porque Dios mora en nosotros y podemos hablar con Él sin intermedio de nadie, mi querido amigo. Tenemos acceso a Él sin intermedio de ninguna persona, de más nadie, ni de Yahshua, porque ya Yahshua pasó a ser Dios. Él era mediador en la carne para los judíos. Y cuando Pablo habla esa carta aquí a Timoteo, estos gentiles a quien Pablo le habla a Timoteo, Timoteo era gentil, pero era descendiente de judíos. Estos gentiles que hablan en la carta de Pablo son descendientes de judíos que estaban esparcidos por aquel mundo habitado, mi querido amigo. Si ustedes entendiesen eso, dirían no más a la enseñanza anatema, a la enseñanza maldita de ese falso evangelio, que han hecho comercio de cada uno de nosotros, mi querido amigo. Cuando estuve ahí, hicieron comercio de mí, de mi esposa, y están haciendo comercio de muchos de ustedes que asisten a ese evangelio anatema. Estos pastores evangélicos de hoy en día son pervertidos, son adúlteros, están adulterando y prostituyendo la palabra de Dios. Estos pastores de hoy en día, mi querida, la realidad, son unos pervertidos, unos corruptos, unos avariciosos, están adulterando y prostituyendo la palabra de Dios. Por eso yo le digo que la religión evangélica es una prostituta, hija de la ramera católica. Ustedes conocen algunos pastores que den la vida por ustedes. Dígame uno solo que ha dado la vida por ustedes, mi querido amigo. Yo conozco uno solo que dio la vida por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cristo Yahshua. Él dio la vida por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Los mercenarios de la fe que se autotitulan de pastor huyen cuando ven al lobo. Mire lo que dice Juan capítulo 10 versículos 2 y 13. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa las ovejas. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, mi querido amigo. Aquí yo he visto hasta un video, salió por televisión, porque esos templos, esas iglesias de hombres tienen hasta cámara, muchos tienen hasta cámara adentro. Había un pastor aquí, eso sucedió hace como 2 o 3 años atrás, allá en San Pablo, que se estaba tirando, que estaba adulterando con una hermanita, con una fiel de ellos, ahí en esa iglesia de ellos. El esposo de esa mujer se dio de cuenta. Y un día agarró un arma, el esposo de esa mujer, y fue para esa iglesia de ese pastor. Y casualidad que estaba en una reunión, en una cadena de oración, ahí, varios líderes con el pastor. Y el hombre llega y entra y empieza a disparar. ¿Qué hizo ese pastor? El pastor se agachó y salió huyendo por la puerta atrás y dejó sus ovejas ahí, sueltas, para que ese lobo que estaba entrando la matara. Hubieron varios hermanos y hermanas heridas de bala y el pastor salió por la puerta de atrás, brincó muros tras muros, cerca tras cerca y cayó en otra casa donde lo resguardaron. ¿Qué hizo? ¿Por qué ese pastor dejó sus ovejas ahí que fueran muertas, que fueran heridas por ese hombre y no la defendió? Porque es un asalariado. El mismo Cristo Yahshua se lo dice a los judíos, son unos asalariados y cuando ven al lobo venir, huye y dejan las ovejas dispersas, mi querido hombre, para que el lobo la destruya. Es la verdad, y es lo que está aconteciendo hoy en día. Estos estudian para ser pastores, estos autotitulados pastores, hombres corruptos y avariciosos, para no trabajar, para no comer de su sudor y comerle el sudor del incauto, del ignorante que lo siguen a ellos, mi querido amigo. Y está sucediendo esto mucho en la religión evangélica y cada día lo van a ver peor, cada día lo van a ver peor. Y tenemos teléfonos, una tecnología muy buena donde podemos investigar, podemos ir a la historia
de lo que está aquí en esta Biblia. Esta Biblia está muy adulterada, más que toda esta Reina Valera. Está demasiado adulterada, demasiadas cosas añadidas. Puede entrar a través de un teléfono, a través de internet, de esta tecnología, a las bibliotecas virtuales, investigar y a bajar hasta libros de Flavio Josefo y de los escritores del primer siglo, donde narran la historia de lo que pasó en el pasado, y pueden investigar muchas cosas, mi querido amigo. Abra su mente, sus ojos iluminados, su mente iluminada, y déjese guiar por el Espíritu de Dios. Gracias y paz para cada uno de ustedes.